Genki, las 10 reglas de oro de los japoneses, claves para vivir con alegría, serenidad y sentido. Por Nicolás Chauvat. Introducción. Algunas personas maldicen las dificultades y las culpan de haber obstaculizado su camino hacia el éxito, además de haberles quitado la alegría de vivir, mientras que otras parecen valerse de ellas como palancas para avanzar. Se dice que no se puede alcanzar el éxito sin salir de la zona de confort. Por desgracia, los tiempos de cambio suelen ser tan difíciles que, debido a las frustraciones que generan, muchos individuos acaban por entrar en conflicto, no solo con los demás, sino también consigo mismos. Sin embargo, hay personas que, a pesar de las adversidades y las hostilidades, son capaces de conservar el buen humor y seguir creciendo tanto a nivel económico como humano. ¿Hay alguna explicación para esta diferencia de actitud? La capacidad de estar en armonía con el mundo exterior y con nuestro mundo interior es fundamental para llevar una vida gratificante. No es cuestión de esforzarse por ser optimista, sino de aprender a percibir el orden detrás del caos y las oportunidades detrás de los desafíos. La felicidad no solo depende de lo que nos sucede, sino que se basa sobre todo en la manera de reaccionar ante estos acontecimientos. Nuestra actitud cotidiana determina nuestro destino. Lacan decía que el inconsciente se estructura como un lenguaje. Aprender una lengua extranjera nos permite conocer otra manera de estar en el mundo. A veces, unas palabras bastan para cambiar nuestra visión de las cosas. Esta obra recoge 10 términos del japonés corriente que contienen gran parte de la sabiduría de una cultura milenaria. Una sabiduría que sigue siendo fuente de inspiración para muchos monjes zen, artistas famosos, directivos de multinacionales modernas y competitivas, así como para todos aquellos que han comprendido que el éxito reside ante todo en la realización personal. Las 10 palabras que presenta este libro son fáciles de memorizar y proponen acciones concretas que te permitirán aumentar rápidamente tu capacidad para afrontar los cambios sin perder la armonía con los demás y contigo mismo. Regla de oro número 1. Genki, Estar en forma, la energía original. El arte de mantenerse en forma y conservar la energía. Tened voluntad y perseverancia, y haréis maravillas. Benjamin Franklin. Esta máxima resulta seductora para nuestro corazón, pero con frecuencia, nuestro cuerpo y nuestra mente están tan agotados que no pueden seguir luchando por nuestros sueños. Se dice que Roma no se hizo en un día. Para tener éxito en aquello que emprendemos, no hay que buscar la velocidad sino la constancia. Ahora bien, en lugar de tratar de aumentar nuestro nivel de energía, es preferible aprender a utilizar adecuadamente la que tenemos en reserva. Algunos días nos sentiremos imparables y capaces de conquistar el mundo, pero por desgracia, hay otros en que nos parece una hazaña levantarnos por la mañana, y la mera idea de hacer deporte o de cocinar se nos antoja una prueba insuperable. Son esos días tan frecuentes en los que concentrarnos en el informe que debemos entregar o en la tarea que hemos de llevar a cabo resulta una auténtica tortura. Cuando esta situación se prolonga demasiado tiempo, la desmotivación se instala para siempre y parece que se nos escapa la vida. Poco a poco empezamos a sentirnos culpables por nuestra falta de dinamismo. Algunas personas deciden entonces hacer todo lo posible por tener más energía y más fuerza de voluntad. Durante un tiempo redoblan sus esfuerzos, pero por desgracia, el cansancio y el desánimo aparecen de nuevo, y los malos hábitos sustituyen enseguida los buenos propósitos. Tras este segundo fracaso, muchas personas pierden la confianza en sí mismas y en su capacidad para conseguir aquello que se proponen. La culpabilidad las lleva a pensar que no poseen suficientes recursos, cuando, en realidad, el problema reside en que no saben cómo conservar su energía y la malgastan sin ser conscientes de ello. Las medicinas china y japonesa se basan en el principio de que todos los seres vivos están animados por una fuerza vital llamada ki o chi.
El recién nacido posee este ki desde su nacimiento, pero no puede producir más porque todo lo que viene a la vida está destinado a desaparecer. Aunque no podamos producir esta energía vital, al menos tenemos la posibilidad de conservarla. En Japón, la expresión Genki se utiliza para preguntar a alguien cómo está. Gen significa la fuente, el origen, y Ki, la energía vital. Estar Genki significa sentirse bien porque nuestro Ki posee su nivel natural. Asimismo, si una persona no se encuentra bien, se debe a que su ki está demasiado disperso. Por lo tanto, si desea sentirse mejor, debe buscar la causa del agotamiento de su ki para recuperar su dinamismo. El ki es lo que une el cuerpo y la mente. Su naturaleza es tanto material como psíquica. Para estar Genki, no solo hay que prestar atención a lo que hacemos, sino también a lo que pensamos. No debemos olvidar que gran parte de nuestro cansancio es de origen nervioso. Para no consumir inútilmente nuestros recursos intelectuales, emocionales y físicos, debemos respetar 3 grandes reglas. Dar sentido a lo que hacemos. En el camino de la realización personal, las preguntas que empiezan por ¿por qué? Nos ayudan a avanzar más deprisa que las que comienzan por ¿cómo? De este modo, antes de intentar desarrollar una habilidad concreta para tener éxito profesional, debemos entender que solo la respuesta a la pregunta ¿por qué lo haces? Nos encaminará hacia dicha realización y nos permitirá perseverar a largo plazo. Es mejor para nuestra salud buscar el sentido de las cosas que evitar la incomodidad. Kelly McGonigal, conocida en Estados Unidos por sus investigaciones sobre la relación entre psicología y salud. Las dificultades que afrontamos en la vida personal y profesional, así como los numerosos sacrificios que debemos hacer, constituyen una fuente de cansancio tanto físico como emocional. Sin embargo, en contra de lo que podríamos pensar, el hecho de evitar la dificultad no será lo que nos permita sentirnos mejor, sino que recuperaremos nuestro dinamismo cuando nos dediquemos a lo que es realmente importante para nosotros. Si conseguimos dar sentido a lo que emprendemos, el cerebro liberará diversas hormonas que estimularán el organismo y mejorarán su capacidad de reparación. El buen funcionamiento de nuestro cerebro depende en parte de la presencia de varios neurotransmisores como la dopamina, el GABA, ácido gamma-aminobutírico, la serotonina y la acetilcolina. Gracias a estas sustancias podemos experimentar el placer, mantener la calma o activar la memoria. Existe una relación constante entre nuestro estado de ánimo y esos neurotransmisores. Un déficit de alguno de ellos puede provocar una depresión. Asimismo, debemos saber que los pensamientos negativos generan una reacción a nivel hormonal. En situaciones de intenso estrés, nuestro cuerpo libera una hormona llamada cortisol, que tiene la facultad de estimular rápidamente el metabolismo. Es vital si nos encontramos en peligro, porque aumenta el rendimiento físico y la velocidad de la toma de decisiones, pero representa un riesgo real para la salud si se segrega constantemente. Se puede comparar con el fuego que, si está controlado, calienta, pero en caso de descuido puede quemar todas las reservas de combustible. El cortisol reduce los efectos de la serotonina, retrasa la aparición del sueño y disminuye la capacidad del cuerpo para repararse. También inhibe algunas funciones del sistema inmunitario. Gran parte de los problemas de salud que padecemos están relacionados con estrés crónico. En la práctica, es importante dar un sentido a nuestro trabajo para no sentirnos prisioneros de él. El miedo al juicio negativo de los demás puede disminuir sensiblemente cuando realizamos algo que consideramos importante para nosotros. El sentido de satisfacción personal permite regular el nivel de cortisol y de algunos neurotransmisores. De esta manera, se crea un vínculo virtuoso que nos hace sentir más felices al tiempo que aumenta la capacidad de nuestro cuerpo para repararse. No considerar el estrés como un enemigo.
El estrés se ha convertido en el enemigo número uno de la sociedad moderna. No hay día en que no se nos repita que es la causa de numerosas enfermedades. Por lo tanto, para gozar de una buena salud, lo mejor sería evitar toda clase de tensiones. Sin embargo, estudios recientes demuestran que el impacto del estrés sobre la salud depende en gran medida de la manera de reaccionar ante este estímulo. Dicho de otro modo, si estamos convencidos de que el estrés es malo para la salud, nos encontramos más predispuestos a desarrollar síntomas negativos. Cuando decidimos considerar al estrés como una respuesta útil de nuestro sistema nervioso, creamos la biología del coraje. Kelly McGonigal. Lo que produce la pérdida de nuestro ki no es el estrés en sí mismo, sino la opinión negativa que tenemos de esta sensación. No ser demasiado duros con nosotros mismos. Muchas personas piensan que la mejor manera de progresar consiste en ser muy críticas consigo mismas. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la autocrítica reiterada es una fuente importante de fatiga emocional, que también provoca un agotamiento físico. La vergüenza, espontánea o impuesta, suele ser un factor de depresión y abandono en vez de un factor de cambio. La clave para cumplir los buenos propósitos reside en mantener la motivación cada día. No seas demasiado severo contigo mismo. La autocrítica es una guía mucho menos eficaz que los pensamientos positivos. Disfruta el camino del cambio y aprende a reírte de tus tropiezos. En la práctica, en lugar de sentirte culpable por tu apariencia o por tu falta de competencias en un campo, es preferible que te imagines cómo mejorará tu vida cuando consigas cambiar lo que te genera inseguridad. De esta manera, darás un sentido a tu búsqueda y evitarás que la negatividad afecte tu energía. Regla de oro número 2. ありがとう。 Gracias. Difícil de conseguir. Aprender a ser agradecido. Sin sentimientos ni emociones, la cortesía no es más que una cáscara hueca. Esta es probablemente una de las enseñanzas más importantes de Confucio. Inspirados por su pensamiento, los japoneses han comprendido que, para vivir en armonía con los demás, no solo es necesario decir gracias, sino que conviene, ante todo, aprender a experimentar la gratitud. En Francia, muchas personas consideran las normas como un atentado a la libertad, como un obstáculo que les impide ser plenamente felices. En nuestra sociedad, que algunos califican de posmoderna, todo lo que está regulado provoca desconfianza. Los grandes principios de cortesía se perciben cada vez más como barreras entre las personas que se remontan a un tiempo oscuro en que la noción de igualdad no existía. En la era del rey Ego, la disculpa e incluso el agradecimiento cada vez son menos frecuentes. Cada persona se considera el centro de su propio mundo y cree que tiene derecho a todo. Cuando el conjunto de la sociedad piensa así, la voluntad de convivir se encuentra altamente comprometida. Aunque Japón y Corea se presentan con frecuencia como países donde las diversas facetas de la vida están reguladas de forma extrema, los occidentales que los han visitado han podido comprobar que, no obstante, reina la placidez. Se perciben las sonrisas que podemos ver en cada esquina. Los japoneses y los coreanos dicen gracias varias decenas de veces al día. Para ellos, la gratitud no se considera un signo de inferioridad, como puede suceder en Francia, sino un medio para preservar la armonía y el propio bienestar. Estiman que la persona que se muestra ingrata de forma reiterada, además de encontrarse privada rápidamente de la ayuda de los demás, se condena a no sentirse nunca satisfecha con sus relaciones personales. La finalidad del sistema educativo de estos países es enseñar a los niños a comportarse correctamente en sociedad. El aprendizaje de la cortesía se considera el mejor medio para sentirse bien, no solo con los demás, sino también con uno mismo. En japonés,
Existen dos términos que suelen emplearse para dar las gracias. El primero se pronuncia kansha y se compone de dos caracteres. Uno corresponde a la palabra gracias y el otro significa sentir. Esto ilustra el hecho de que lo más importante no es cumplir por costumbre las normas de cortesía, sino sentir una gratitud sincera. Para los japoneses, este sentimiento constituye la base de la plenitud. La segunda palabra, que se utiliza de forma más habitual para dar las gracias, es arigato. Su significado literal remite a lo que es particularmente difícil de conseguir. Apreciar los pequeños detalles. Los monjes zen consideran que, cuando se dan las gracias a una persona, no solo se debe hacer con los labios, sino también con el corazón. Para ello, ayuda a que cobremos conciencia de que acabamos de recibir un auténtico favor. Aunque este término pueda parecernos excesivo en algunos casos, los japoneses lo emplean siempre, porque para ellos lo fundamental es precisamente saber apreciar los pequeños detalles de la vida diaria. En la práctica, cuando una cajera coloca con cuidado los productos que un cliente acaba de comprar en una bolsa de papel y se la atiende delicadamente con las dos manos, el cliente le dará las gracias utilizando la palabra arigato. El gesto de la cajera puede parecer insignificante, pero es esa clase de atenciones lo que permite preservar la voluntad de la convivencia. Cuando una sociedad entera solo concede importancia a los hechos espectaculares, poco a poco se encontrará sumida en el descontento. No creernos con derecho a todo. Arigato es un concepto que nos invita a considerar la importancia de todas las cosas, que nos permite el reencantar el mundo y las relaciones que mantenemos con los demás. En su origen, esta palabra procede de un sutra del budismo que reconstruye un diálogo entre Buda y uno de sus discípulos llamado Ananda. En esta conversación, Buda explica con una parábola muy particular que la vida humana es particularmente difícil de conseguir. Aunque nuestra condición conlleva muchos sufrimientos, estos no deben contemplarse como castigos, sino como oportunidades para desarrollar plenamente lo más hermoso y delicado que poseemos. El individuo que considera la vida como algo a lo que tiene derecho, se lamenta con frecuencia de que su condición no esté a la altura de lo que se merece. Solo aquel que toma conciencia de la fragilidad y la singularidad de su existencia podrá disfrutar plenamente de ella. Del mismo modo, solo aquel que valora lo que recibe de los demás podrá vivir en armonía con ellos. Esto no se aplica únicamente a las relaciones con los amigos y con la pareja, sino también al mundo de la empresa. Para crear fuertes vínculos en un equipo que deseamos dirigir, es importante saber decir gracias. Para desarrollarse en plenitud, el ser humano necesita sentirse apreciado por sus semejantes. El importe que figura en la nómina a fin de mes no es el único factor de motivación. No hay nada peor que no dar las gracias a un miembro del equipo que se ha implicado en la tarea que le hemos encomendado. Un agradecimiento sin entusiasmo puede desmotivar a esa persona. Si no posee una gran ambición, es probable que la próxima vez se limite a hacer lo mínimo indispensable. Asimismo, para aumentar la satisfacción y la lealtad de los socios y los clientes, hay que testimoniarles nuestra gratitud haciéndoles sentir únicos para nosotros. Una buena estrategia de marketing no tiene como único objetivo el análisis del mercado para desarrollar productos innovadores, sino que debe crear también fuertes vínculos entre los clientes y la marca. La base de esos vínculos debe ser arigato, el reconocimiento de todo lo que nos aporta el otro. La mejor manera de transmitir una emoción es experimentarla con intensidad. Solo aquel que manifiesta una gratitud sincera por lo que recibe continuará recibiendo favores de los demás. Por ello, antes de buscar el éxito, debemos aprender a dar las gracias por lo que tenemos y a expresar nuestra gratitud. Regla de oro número 3. 自由 Libertad, la auténtica esencia.
comprender lo que es la auténtica libertad. Existe también una libertad vacía, una libertad que solo consiste en cambiar de prisión, hecha de vanos combates mantenidos por el oscurantismo moderno y guiados por la falsa luz. Jean-Yves Allier. Con esta frase, Jean-Yves Allier nos invita a abrir los ojos ante nuestra propia condición. ¿No es un triste destino caer en manos de un amo aún más cruel que aquel del que acabamos de escapar? Nos podemos preguntar si es la locura o la desesperación el motivo de que algunas víctimas se precipiten en brazos de un verdugo aún más brutal que el agresor que las persigue. Sin embargo, antes de juzgarlas, intentemos analizar nuestro propio comportamiento. ¿Realmente nosotros somos más razonables que ellas? La libertad. ¿Cuánta sangre y cuántos ríos de tinta han corrido por este hermoso concepto? Como individuos que se califican de modernos, nos sentimos muy orgullosos de atribuirnos la paternidad de este derecho inalienable que supuestamente nos aporta felicidad. Liberados del yugo del oscurantismo religioso y de las ideologías que han marcado los siglos anteriores, queremos vivir a nuestro antojo. Pero, ¿cómo ser el amo de nuestro destino si no conseguimos controlar nuestros deseos? Hemos aprendido a desconfiar de las órdenes que emanan de las autoridades, pero aún estamos indefensos ante la dictadura interior de nuestros deseos. Se suele decir que la vida es corta, y por este motivo el individuo moderno, consumidor antes que ciudadano, ya no trata de reprimir sus pulsiones. Poseo, luego existo, piensa con frecuencia sin darse cuenta. Comprar por placer no tiene nada de malo, pero cuando una persona desea adquirir un objeto para tener la sensación de existir, el mecanismo de la depresión anunciada se pone en marcha. Ya no hace las cosas por la satisfacción de realizarlas, sino porque piensa que eso le permitirá existir a los ojos de sus semejantes. Un coche deportivo, un reloj de lujo, la ropa de marca o un móvil de última generación, todos estos bienes pueden procurarnos una vida más cómoda, pero también requieren sacrificios. Quien los desee realmente con toda su alma tiene un motivo para esforzarse en conseguirlos porque de este modo se sentirá realizado. Sin embargo, ¿qué sucede con la persona que se siente obligada a pasar muchas privaciones para adquirir objetos que no es capaz de apreciar en sí mismos? ¿No estamos ante una forma de esclavitud? ¿Qué podemos pensar de nuestra sociedad, en la que miles de individuos se pasan la vida conviviendo con personas que no aprecian y se dejan la salud en un trabajo que no les gusta para comprar cosas que no desean simplemente por tener la sensación de existir? Nuestros antepasados no eran libres de sus actos, pero nosotros no somos libres frente a nuestros deseos. Nosotros tenemos libertad de voto, de expresión, de elegir una religión u otra, y de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, pero seguimos sin saber lo que es la libertad. Nuestras libertades son derechos claramente definidos y garantizados por la ley. Nos hemos olvidado de que la libertad es, ante todo, una actitud. No hemos aprendido que ser libres es mantener la autonomía mental y la distancia suficiente en relación con los demás para realizar lo que deseamos en lo más profundo de nuestro ser. Nadie nos ha enseñado que, para ser realmente felices, debemos convertirnos en lo que somos y no en lo que los otros quieren que seamos. En japonés, libertad se dice you. Es un término compuesto por dos caracteres. El primero significa uno mismo, el segundo significa esencia. Por lo tanto, ser libre es ser capaz de encontrar la propia esencia para sentirse realizado. Para un japonés, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en tener la fortaleza de espíritu necesaria para descubrir y convertirse en lo que uno realmente es. La persona esclava de sus pasiones, de sus miedos y de los caprichos del corazón, ¿cómo puede ser libre? En Asia, uno de los medios más utilizados para encontrar el you es la meditación. Su finalidad no es evitar los pensamientos que surgen de nuestra mente, sino ayudarnos a tomar distancia de nuestros sentimientos y deseos pasajeros.
En la práctica, la meditación Zen no es algo complicado. Para practicarla, basta con que te sientes en una postura cómoda, mantengas la espalda recta, cierres los ojos y te concentres en tu respiración. Empieza por inspirar aire lento y profundamente por la nariz durante 5 segundos y luego expíralo, también por la nariz, durante 7 segundos. Cuenta los segundos al tiempo que percibes la sensación que te produce el aire que entra por las fosas nasales y te oxigena la cabeza y los pulmones. Con la expiración, nota el aire caliente que circula en el sentido inverso y que te proporciona una sensación agradable y reconfortante. Si mantienes este ritmo durante 3 minutos como mínimo, tu mente se serenará y verás todo con más claridad. Si aparecen pensamientos o visiones negativas, no intentes eliminarlos y, sobre todo, no los juzgues. Cuando te des cuenta de que tu atención se centra en uno de ellos, puedes decirte sencillamente que no forma parte de tu realidad actual. Considérate un mero espectador de esas imágenes que aparecen en tu mente. Poco a poco serás consciente de que esos pensamientos superficiales no reflejan tu yo profundo. Te darás cuenta de que, detrás de tus deseos, tus miedos y tus enfados pasajeros, existe una parte de ti que permanece inmutable y no se ve afectada por esos cambios de humor. Si practicas este ejercicio cada día, serás capaz de distinguir lo que realmente deseas de tus sentimientos irracionales. Conseguirás lo que los japoneses llaman Jiu, la libertad de espíritu. Cuando aprendemos a distinguir entre nuestro yo profundo y los cambios de humor o las confusiones originadas por nuestro deseo de adaptarnos a las personas que nos rodean, podemos disfrutar de otra clase de libertad. Una libertad que no procede del exterior, sino que debemos conquistar en nuestro interior, que no se manifiesta mediante comportamientos atípicos ni necesita exhibirse, que se traduce en una sensación de sosiego. Regla de oro número 4. 見立て、 Construir una visión. Crear soportes de visualización. Utilizados por los poetas, los filósofos y los místicos, los símbolos permiten hacer visible lo invisible. Cuando los elegimos cuidadosamente y los miramos con el corazón, algunos objetos cotidianos pueden trascender su naturaleza material y reencantar nuestra vida. Muchas personas sienten aversión por este mundo, aunque es una morada efímera. No abandones tu mente en él demasiado tiempo, o acabarás detestándolo. Takuan Sojo. Esta es probablemente una de las enseñanzas más inspiradoras del monje japonés Takuan Sojo. Si bien nuestra mirada se dirige constantemente hacia el exterior, es nuestra actitud la que determina cada día la calidad de nuestra existencia. Por ello, aunque no podamos controlar por completo los acontecimientos que nos afectan, es importante convencernos de que siempre es posible refrenar los extravíos de nuestros pensamientos. Para hacerlo, debemos, en primer lugar, ser conscientes de que nada impide a nuestra mente evadirse a un mundo mejor, a pesar de que nuestro cuerpo sea con frecuencia rehén de nuestras diferentes rutinas diarias. En la práctica, en Asia, la poesía se considera una aliada de la filosofía. Venerados como maestros, los poetas se distinguen por su capacidad de poner la belleza al servicio del bien. A través de la mirada particular que dirigen a lo que les rodea, saben embellecer la trivialidad de la vida cotidiana. El secreto de su sabiduría reside en el trabajo personal que realizan constantemente. Han comprendido que, antes de contemplar el mundo exterior, es esencial cultivar su mundo interior. Los imperativos de la vida en sociedad nos obligan a pasar mucho tiempo en lugares que no nos gustan, en presencia de personas que no siempre son consideradas con nosotros. Si permitimos que el entorno influya por completo en nuestros pensamientos, nos condenamos inevitablemente a perdernos la belleza de la existencia. La realidad de nuestra sociedad nos exige que intentemos ser siempre más competitivos. Por desgracia, esta actitud dirige en exclusiva nuestra mente a la consecución de resultados materiales.
En plena crisis económica, todos buscamos como locos la seguridad financiera. Olvidamos que para disfrutar plenamente de la vida, debemos conservar también nuestra capacidad de soñar. Pero, ¿cómo dejar que viaje nuestra mente cuando estamos atrapados por obligaciones profesionales, administrativas y familiares? Elegir un símbolo para dejar que viaje nuestra mente. La visualización es una forma de meditación que permite a la mente recuperar la libertad. Para facilitar el proceso mental que ayuda a entrar rápidamente en un estado de relajación, los monjes zen utilizan lo que llaman mitate, término que significa literalmente ver y construir. Los mitate más conocidos son los jardines secos que hay en algunos templos. Formadas por grandes rocas cubiertas de musgo, dispuestas en medio de una superficie de grava blanca, estas composiciones evocan las olas del océano que dejan su espuma en islas pobladas de bosques. Los jardines secos permitían a los monjes japoneses que vivían en los templos de la capital visualizar un océano que se encontraba a varios días de caminata. En nuestra sociedad moderna, en la que cada vez disponemos de menos tiempo para nosotros mismos, es importante saber crearse sus propios mitate para dejar que nuestra mente se vada unos minutos al día. Nos puede servir la hoja de un árbol, una vela, una piedra que hemos cogido en la montaña, una flor o un dibujo. Lo importante es establecer una conexión directa entre nuestro corazón y ese objeto, que actuará como soporte material para reforzar la capacidad de visualización de nuestra mente. Una persona que solo sabe disfrutar de las manifestaciones del mundo material se condena a vivir en la frustración. Sin embargo, aquella que sabe apreciar las creaciones poéticas de su mente, por fugaces que sean, tendrá más posibilidades de vivir una vida plena. En la práctica, hay una gran diferencia entre la rutina de las personas que cogen el metro todos los días y mantienen su mente prisionera en ese entorno monótono y la vida interior de los individuos que, sentados en el mismo metro, son capaces de dejar que su imaginación los traslade a paisajes deslumbrantes o los lleve junto a sus seres queridos. Se suele decir que el optimismo no es cuestión de carácter, sino de opción personal. Lo mismo ocurre con la sensibilidad poética. Se trata de una habilidad que puede entrenarse empezando por elegir con sumo cuidado algunos objetos como soportes de visualización. Regla de oro número 5. Shinken. Seriamente, con sable de verdad. Dar siempre lo mejor de uno mismo. El éxito rehúye siempre a las personas que no saben volver a levantarse y tiran la toalla al primer fracaso, pero tampoco pertenece a los que piensan que siempre tendrán una segunda oportunidad. En muchos países de Asia, como Japón, China y Corea, se admira a las personas consideradas de éxito. En algunos casos, aunque hayan conseguido resultados extraordinarios en sus empresas, sus recursos iniciales no eran superiores a los de los demás. Esto nos enseña que el éxito no depende tanto de nuestras capacidades como de nuestra facultad para utilizarlas al máximo. En muchos países europeos, los grandes empresarios, los científicos de prestigio o los artistas famosos que han hecho historia son considerados a menudo unos genios. De este modo, podemos llegar a creer que nacieron con dones extraordinarios y que todo fue bastante fácil para ellos. A algunas personas les gusta pensar que, si hubieran contado con las mismas facultades, habrían tenido un éxito similar. A la larga, la generalización de una visión elitista de la sociedad puede ser un obstáculo para su desarrollo. Los individuos que tienen que afrontar dificultades pueden caer en el fatalismo y abandonar sus sueños, mientras que aquellos que han empezado a lograrlos se sentirán superiores y dejarán de dar lo mejor de sí mismos. Preferir la constancia a la rapidez. Los japoneses desconfían de quienes se presentan como parte de una élite. Un genio que se basa únicamente en la imprevisible inspiración, una diva de carácter cambiante o un superdotado que se derrumba con el primer fracaso son personas que pueden tener un éxito fulgurante, pero rara vez duradero. En Japón, lo que se busca sobre todo es la estabilidad,
que no depende de las facultades de la persona, sino de su fuerza de voluntad. En Asia, se considera que la educación es la base de la sociedad. Al contrario de lo que sucede en muchos países de Europa, en los que enseñar consiste en transmitir conocimientos técnicos como las ciencias, los idiomas o la historia, en Japón, los profesores intentan ante todo inculcar a los alumnos una sabiduría de vida. La escuela es el lugar donde la persona aprende a comportarse con los demás y también consigo misma. Cuando un alumno no aprueba un examen, es impensable que el maestro le diga, ¿eres tonto o qué te pasa? Un profesor nunca cuestiona la capacidad intelectual de un alumno que no ha obtenido un buen resultado en un examen, sino que le motiva para que recupere la confianza en sí mismo y, sobre todo, para que adopte una actitud Shinken, que consiste en implicarse de manera sincera y total en aquello que se emprende. Shinken significa sable de verdad y también designa la capacidad para realizar una cosa con seriedad. La expresión procede de las artes marciales. Quien se entrena con un sable de madera trabaja principalmente su cuerpo, pero quien se ejercita con su compañero utilizando una auténtica katana forja también su espíritu. Aunque solo se trate de un entrenamiento, no puede cometer ningún error. El menor descuido tendría consecuencias fatales, o bien puede morir, o bien puede matar a su adversario. En estas condiciones, la mente se concentra por completo en la acción y da lo mejor de sí misma. Intentarlo como si fuera nuestra última oportunidad. Lo que se aplica a las artes marciales también sirve para otros ámbitos de la vida. Quien se limita a hojear el libro pensando que aún falta mucho tiempo para el examen, ¿cómo va a aprobar? Quien empieza a practicar deporte, pero lo deja enseguida, convencido de que lo hará mejor la próxima vez que entrene, ¿cómo puede creer que obtendrá algún resultado? El empresario que no se molesta en preparar minuciosamente una negociación con sus socios comerciales o con sus clientes, porque piensa que encontrará otros rápidamente, ¿cómo va a conseguir el éxito que desea? No hay que desanimarse por cometer un error, sino afrontar lo que emprendemos como si no estuviéramos seguros de tener otra oportunidad para hacerlo. Esta actitud permite sacar el máximo provecho de la vida y de las oportunidades que nos ofrece. Tanto el éxito en los estudios y en el trabajo, como la plenitud en la vida amorosa, dependen de esta capacidad para dar todo lo que tenemos en el momento presente. Quien piense que el otro permanecerá siempre a su lado, haga lo que haga y diga lo que diga, dejará de ser tan atento como al principio de la relación, y su pareja caerá en la monotonía o en el conflicto. Aprender a desapegarse del resultado. El término Shinken se refiere al hecho de fundirse por completo con la acción presente. Para ello, hay que aprender a desapegar la mente del resultado. El individuo que se encuentra frente a un sable y piensa que éste lo puede atravesar, se sentirá invadido por el miedo y no tendrá capacidad de reacción. Si reflexiona demasiado sobre el resultado de su próximo ataque, sus movimientos se volverán previsibles. Ser Shinken significa realizar la acción por la acción misma y no con la esperanza de obtener o evitar algo. El alumno que estudia solo para aprobar un examen no es Shinken. El trabajador que hace horas extras para conseguir el reconocimiento de su jefe tampoco es Shinken. Con la mente puesta en los objetivos, se olvidan de apreciar la acción en sí misma y por sí misma. Si no obtienen los resultados esperados, es muy posible que se desanimen. Quien sabe apreciar la sensación que produce el hecho de dar lo mejor de uno mismo, será constante a pesar de las dificultades. Su motivación y su autoestima no dependerán de fenómenos exteriores y conseguirá resultados de manera natural. Antes de pretender triunfar, es necesario adoptar y mantener una buena actitud. ¿Y tú, eres Shinken? Regla de oro número 6. 頑張る。 Perseverar. Aprender a no dispersarse. Elegir es renunciar. André Gide. Con estas palabras,
André Gide intentaba lanzarnos un aviso. Quien no sabe renunciar no podrá realizar grandes cosas. ¿A cuántas personas les quita el sueño la desagradable sensación de no ir a ningún sitio y no llevar nunca a cabo los proyectos que las harían sentirse orgullosas de sí mismas? Lo que nos impide realizarnos no es la falta de oportunidades, sino la multitud de tentaciones y posibilidades que nos enreda en una huida constante y nos alejan de nosotros mismos. En su discurso del método, Descartes ya nos había prevenido de ello. El viajero que se pierde en el bosque solo podrá encontrar la salida si toma la firme decisión de elegir un camino, aunque sea al azar, y recorrerlo hasta el final. La persona que no sabe combatir las dudas y cambia de dirección con demasiada frecuencia, se condena a dar vueltas eternamente por el laberinto de árboles. Solo los idiotas no cambian de opinión, dice el dicho. Pero conviene también tener presente la enseñanza de Erasmo. El que persigue 2 liebres no coge ninguna. Si analizamos los hábitos de nuestra sociedad moderna, podemos darnos cuenta de que la principal causa de fracaso, tanto en el deporte como en los estudios y en la vida profesional, rara vez reside en la incorrecta elección del método, sino en la falta de firmeza y perseverancia. A continuación, se indica cómo combatir 2 tipos de comportamientos recurrentes que suponen un obstáculo para nuestra realización personal. No probar todas las novedades para huir de lo cotidiano. Estar demasiado pendiente de las revistas y de las redes sociales, donde cada uno se expone para parecer más feliz de lo que es en realidad, puede condicionarnos de manera inconsciente para buscar siempre la novedad y lo extraordinario como medio de realización personal. En lugar de intentar comprender lo que somos en lo más profundo de nuestro ser y de analizar lo que deseamos de verdad, preferimos correr desesperadamente hacia nuevos horizontes para huir de nuestra vida diaria. Sin duda, encerrarse en la rutina y las viejas costumbres no es la mejor manera de vivir una vida interesante. Pero, ¿qué podemos decir de las personas que empiezan muchas cosas y no acaban ninguna? El estudiante que cambia de especialidad cada año sin conseguir ningún título, o que aprende 4 idiomas y no habla ninguno, puede tener dificultades para incorporarse a la vida laboral. El individuo que cambia de afición cada 3 meses, prueba varios instrumentos musicales, varios tipos de baile o de artes marciales sin dominar ninguno en realidad, no conocerá nunca la satisfacción de destacar en algo. En este mundo donde todo se compra, hasta las aficiones se convierten en objeto de consumo. Los gimnasios lo han entendido a la perfección. Después de matricularnos, podemos cambiar de actividad cada semana según el deseo del momento. ¿Consumir nuevas aficiones permite realmente llenar nuestra existencia? No cambiar de método sin haberlo ensayado a fondo. Salir de la zona de confort no significa necesariamente buscar la novedad a cualquier precio, sino que en ocasiones supone aprender a perseverar para llevar algo a cabo. ¿Cómo podemos confiar en nosotros mismos y en nuestro porvenir si lo dejamos todo sin terminar? Cuando empezamos algo, el avance suele ser muy rápido, pero después de unas semanas, incluso de unos meses, llega una etapa más o menos prolongada de estancamiento. Cuando no obtenemos ningún resultado visible que recompense nuestros esfuerzos, aparece el cansancio y la tentación de abandonar es grande. Lo que no se hace con el tiempo lo deshace, dice la sabiduría popular. Pero cada día los medios de comunicación nos hacen soñar con historias de personas que han tenido un éxito meteórico, y así empezamos a despreciar todo lo que necesita tiempo. YouTube está plagado de videos que nos explican cómo aprender un idioma en 15 días, cómo esculpir nuestro cuerpo en 3 semanas o cómo crear una startup y transformarla en una multinacional en menos de 2 años. De este modo, nos convencemos de que basta con tener inteligencia y sagacidad. De manera inconsciente, buscamos un método milagroso que nos permita triunfar con rapidez y superar sin demasiado esfuerzo el nivel de las personas que perseveran en esa vía desde hace tiempo.
Roma no se construyó en un día, ni probablemente habría existido nunca si los arquitectos hubieran cambiado de método cada vez que las obras tardaban más de lo previsto. No hay que confundir la obstinación con la perseverancia, pero es necesario conceder a un método el tiempo suficiente para que demuestre su eficacia antes de buscar otro. El deseo constante de novedad y de beneficios inmediatos está en nuestra naturaleza. Existe un término japonés de uso cotidiano que invita a desconfiar de estas dos inclinaciones. Se trata de la palabra ganbaru. Cuando se le dice a otro, se usa para darle ánimos. Cuando se utiliza en primera persona, sirve para expresar la intención de dar lo mejor de uno mismo. Esta palabra encierra uno de los valores más representativos del pueblo japonés, el respeto por la perseverancia. Ahora se escribe con los 3 caracteres apreciados en el título, pero algunas fuentes mencionan que a lo largo de la historia también se ha escrito con el primer carácter diferente. En la versión antigua, el primer carácter designa el ojo, mientras que en la actual remite a la noción de extender y de desplegar. En este caso, ganbaru se puede traducir como fijar la mirada en algo. En cierto modo, se trata de prometer a los demás, pero sobre todo a nosotros mismos, que nos concentraremos en una cosa el tiempo necesario para obtener resultados. La sociedad moderna nos incita a buscar la eficacia y la productividad, mientras que la historia se ha forjado con empresas duraderas. Nos forman en la reflexión y el análisis, pero ¿quién nos enseña a fortalecer nuestra voluntad y entrenar nuestra paciencia? Ningún agricultor del mundo ha recogido el fruto de su trabajo al día siguiente de sembrar los campos. De tradición agrícola, los japoneses saben que no es la rapidez en alcanzar el éxito lo que colma la existencia, sino su perdurabilidad. Para construir algo duradero, no solo basta con la inteligencia, es fundamental perseverar, incluso cuando no se percibe ningún indicio de éxito. Un proverbio japonés dice, "Ishi no ue ni mo sannen", pasar 3 años sobre una piedra. El sentido de esta enseñanza es el siguiente. En la naturaleza, las piedras son frías, pero si pasamos 3 años sentados en una, al final se calienta. En este contexto, la palabra piedra puede referirse a una situación particular que nos encontremos a lo largo de nuestra vida. El frío pone de manifiesto que esta situación es desagradable. El proverbio nos enseña que, si sabemos soportar la incomodidad puntual, esta desaparecerá poco a poco, pero si cambiamos de rumbo constantemente, nos condenamos a sentarnos siempre sobre piedras frías. Por lo tanto, ganbaru hace referencia a la noción de perseverancia. También se puede llevar la interpretación más lejos. Como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Si analizamos el término ganbaru desde esta óptica, podemos concluir que también significa conservar en el corazón lo que hemos empezado. La vida es demasiado corta para no hacer más que sacrificios. Un medio para perseverar en un camino sin demasiada frustración, aunque no se vea ningún resultado, consiste en disfrutar de la acción misma. La actitud ganbaru se traduce en poner pasión en las cosas que debemos hacer. Para ello, conviene ser conscientes de que la pasión no es un sentimiento que nace en nosotros de forma milagrosa. Si queremos apasionarnos de verdad por algo, tenemos que aprender primero a cultivar nuestra sensibilidad para percibir la belleza y el sentido de los actos cotidianos que pueden parecernos obligatorios y aburridos. Regla de oro número 7. Kawakiri. Comienzo. Continuar a pesar de las dudas. A algunos hombres, lo único que les ha faltado para hacer grandes cosas es el valor de empezarlas. Joseph Michel Antoine Servan. ¿Tenemos el valor suficiente para convertirnos en quienes realmente somos? Falta de dinero, de visibilidad, de preparación, de apoyo por parte de nuestros seres queridos. Todos contamos con buenas excusas para no arriesgarnos a fracasar en el camino que conduce a nuestros sueños.
A veces, poseemos las fuerzas necesarias para dar el primer paso, pero es tan doloroso y requiere tantos sacrificios que nos resulta casi imposible pensar en recorrer los otros miles de pasos que nos separan de nuestro objetivo. ¿Dónde encontrar la voluntad de avanzar cuando nos sentimos acorralados por el dolor? Las personas que saben que el sufrimiento es efímero se concentrarán en el segundo paso y luego en el tercero, mientras que quienes solo contemplan sus condiciones actuales corren el riesgo de perder la esperanza en ellos mismos y en su porvenir. Conocidos por su gran resistencia tanto en el deporte como en el trabajo y en la vida diaria, los japoneses extraen de su cultura las enseñanzas necesarias para afrontar nuevos retos sin perder su sangre fría. En el vocabulario japonés, existe un término que encierra el secreto para aumentar rápidamente la resistencia psicológica. A menudo traducido como comienzo, la palabra kawakiri posee en realidad un significado más profundo. Su traducción literal sería cortar la piel. Aunque kawakiri forme ahora parte del lenguaje corriente, en su origen se trata de una expresión utilizada por los médicos japoneses que practican la moxibustión tradicional. Esta rama de la medicina china cura las diversas dolencias mediante el reequilibrio de las energías del cuerpo del paciente, gracias a la estimulación de algunos puntos con un cigarro de hierbas secas denominado moxa. Esta sorprendente terapia es por lo general indolora, con excepción de la primera moxa. La sensación que provoca el calor de la primera aplicación es a veces tan intensa que el paciente puede sentir como si su piel se desgarrara. Su primer reflejo es alejar rápidamente la moxa para evitar la quemadura, pero para que el tratamiento sea realmente eficaz, tiene que confiar en el médico y aceptar el proceso. Así, kawakiri, cortar la piel, remite a un proceso sanador, cuyos comienzos son difíciles. Recordando su significado inicial, es posible comprender 4 enseñanzas fundamentales para cultivar el valor y la resistencia que necesitamos para realizarnos plenamente. El dolor causado por el cambio es efímero. Quienes salen a correr o practican cualquier deporte de resistencia saben que los primeros minutos son los más difíciles. Los músculos y los tendones están rígidos, las articulaciones aún están frías, nuestra respiración es entrecortada. Pero sobre todo, nuestro inconsciente parece dispuesto a hacer cualquier cosa para disuadirnos de continuar. Desde los primeros segundos nos asaltan preguntas y acusaciones mentales. ¿Por qué corres? ¿De qué te sirve? ¿No deberías estar divirtiéndote con tu familia o tus amigos? Hoy estás agotado. ¿No sería mejor que descansaras? Sin embargo, al cabo de unos minutos, el cuerpo se calienta, los movimientos son más ágiles, la mente se serena y podemos disfrutar del momento presente. El dolor es fruto de resistencias psicológicas. El tiempo necesario para que el cuerpo se acostumbre al esfuerzo puede acortarse con entrenamiento, pero nunca evitaremos por completo la incomodidad pasajera de los primeros minutos. Sin embargo, un deportista entrenado y motivado sabrá afrontar mejor el periodo de calentamiento que una persona que no tiene el hábito de superación o que no se ha fijado en ningún objetivo personal. Para encontrar la fuerza de continuar cuando la mente y el cuerpo se rebelan, es preciso tener el valor de mirar al sufrimiento de frente, a fin de analizarlo con serenidad y desapego. Con frecuencia, no es solo el dolor el que nos detiene, sino el miedo a no saber gestionarlo a largo plazo. Como decía Lao Tse, un viaje de 1000 leguas comienza con el primer paso. Quien emprende un camino hacia nuevos horizontes no ha de fijar su atención en la distancia que debe recorrer. No es el número de pasos lo que determina la dificultad del viaje, sino las importantes barreras psicológicas que es preciso superar para cruzar los primeros límites de nuestra zona de confort. Para llegar lejos, no basta con fortalecer las piernas. Hace falta, en primer lugar, preparar la mente con el fin de encontrar el valor de alejarse de lo conocido. Quien sabe limitar la duración de su resistencia psicológica al cambio sufrirá menos tiempo. Apreciar cada etapa que nos conduce al objetivo. A menudo, la causa del dolor reside en que tardamos demasiado tiempo en cortar el cordón umbilical que nos une a nuestra condición actual. Antes de avanzar,
Esperamos a ver la luz al final del túnel en el que nos hemos metido. Esto nos condena a permanecer en la oscuridad más tiempo del necesario. A nadie le gusta fracasar y a pocas personas les gusta de verdad el riesgo. Por esta razón, una de las mejores soluciones para avanzar es considerar cada paso como una auténtica victoria. No basta con dar pasos que algún día puedan llevar a la meta, sino que cada paso debe ser una meta, sin dejar de ser un paso. Goethe. Los sacrificios pueden ser una vía de realización personal. Más vale morir en el intento de dar un paso más hacia el oeste que verse obligado a retroceder para sobrevivir. Xuanzang. Solo, en la inmensidad del desierto de Gobi, Xuanzang, el célebre monje chino, se enfrenta a un dilema terrible. No podía sospechar que, con ese primer paso hacia una muerte segura, accedía al camino que le permitiría cumplir con su destino. En pleno viaje al oeste en busca de unos textos sagrados de la India, sufrió una violenta caída de caballo. Se levantó a toda prisa para que la arena no le quemara el rostro y se dio cuenta de que, al caer, se le había agujereado la cantimplora. Toda el agua que necesitaba para su viaje se había derramado ante sus ojos. Petrificado de miedo, se quedó inmóvil un buen rato. Su mirada se dirigió hacia el oeste. Una multitud de dunas se elevaban como olas gigantescas en mitad del océano de arena que los separaban de su siguiente etapa hacia la India, hacia esa tierra sagrada donde las enseñanzas de Buda se compilaban en preciosos sutras, aún desconocidos en China. Su instinto de supervivencia le llevó a volverse hacia el este, hacia el punto de partida que se encontraba a menos de un día de camino. Si daba media vuelta, tenía muchas posibilidades de sobrevivir, pero sabía que, probablemente, nunca volvería a emprender ese viaje a la India. El emperador había decretado la prohibición de entrar y salir del territorio por temor a una invasión bárbara. Xuanzang tomó entonces una decisión asombrosa. Se puso en marcha hacia un viaje incierto. Ignoraba si iba a encontrar agua para sobrevivir, pero había comprendido que solo si corría ese riesgo se sentiría realmente vivo. Avanzando hacia una muerte casi segura, Xuanzang consiguió atravesar el desierto. Bebió agua de la lluvia nocturna y encontró por casualidad arroyos que corrían entre las dunas. De este modo pudo llegar a la India, donde descubrió numerosos textos sagrados que tradujo al chino y que llevó al Imperio del Medio. Este ejemplo de coraje extremo no es una invitación a poner en riesgo nuestra vida, sino a comprender que, para tener éxito en nuestras empresas, hemos de cultivar la pasión por ese objetivo. Siempre le queda a cada uno suficiente fuerza para alcanzar aquello de lo que está convencido. Goethe. Regla de oro número 8. 無駄 Inútil. Ir a lo esencial. ¿Qué queda del entusiasmo que nos había guiado por el camino de los sueños? Hace mucho tiempo que nos pusimos en marcha, pero el objetivo sigue lejos de nuestro alcance. Con cada paso que damos, parece que nos perdemos un poco más. Con cada zancada, nos acercamos aún más al agotamiento. ¿Cómo es posible que, después de tantos esfuerzos y renuncias, no veamos ningún resultado que recompense nuestros sacrificios? ¿Estamos abocados al fracaso? Se suele fracasar por falta de voluntad, pero cuando nos dejamos la vida en el intento y este resulta vano, nos invade un profundo sentimiento de injusticia. Es inútil desenvainar la espada para cortar el agua seguirá fluyendo. Li Bai. Cuando el destino parece estar en contra de nosotros y la mala suerte se ha convertido en la única compañera de nuestro camino errático, ¿cómo mantener la fe en el mañana? Con este verso, el célebre poeta chino Li Bai nos invita a descansar por un momento para tomar conciencia de que no es la falta de suerte, sino la repetición de acciones inútiles lo que nos impide sentirnos plenamente realizados. Los leones tienen una gran fuerza, pero no les serviría de nada si la naturaleza no les hubiera dado ojos. Montesquieu. Con estas líneas,
el pensador del siglo de las luces quería enseñarnos que la fuerza sin clarividencia no vale nada. Las personas que poseen una gran fuerza de voluntad se suelen impacientar ante la falta de resultados visibles. Por desgracia, a veces el remedio es peor que la enfermedad, y los esfuerzos suplementarios que realizan solo las debilitan y las alejan de sus objetivos. Aceptar que necesitamos una pausa para analizar si lo que hacemos es realmente útil puede ayudarnos a tener éxito en nuestra empresa. Profundamente marcados por la escasez de recursos naturales de su país, los japoneses han convertido el principio de no malgastar en una de las claves de su filosofía de vida. Traducida como inútil, la palabra japonesa muda posee un sentido oculto. Este término se escribe como se mostró anteriormente. El segundo carácter designa el equipaje que se cargaba a lomos de los caballos antes de la invención de los transportes modernos, mientras que el primero indica la noción de ausencia. La traducción literal de muda se refiere al hecho de obligar a andar un caballo sin ninguna carga. Para entender el sentido de este concepto, es importante saber que, en Japón, los caballos eran muy escasos y particularmente valiosos para los señores de la guerra porque permitían transportar víveres, armas y otros materiales indispensables. Por lo tanto, un buen estratega no podía limitarse a saber organizar sus tropas, también tenía que aprender a utilizar bien los caballos disponibles para optimizar sus desplazamientos. Debía evitar que caminaran en vano con el fin de preservar su energía para el momento en que fuera realmente necesaria. Al analizar el término muda, nos damos cuenta de que posee un significado más fuerte que la palabra inútil. Mientras que en Occidente la inutilidad hace referencia a lo que es improductivo, en Japón, muda está asociado a algo que es contraproducente. En efecto, los muda no solo nos hacen perder el tiempo, sino también la energía. Además de estancarnos, los esfuerzos inútiles tienen el peligro de agotarnos poco a poco y situar el objetivo fuera de nuestro alcance. Aunque la perseverancia y la constancia son dos cualidades fundamentales para llevar a buen término nuestras empresas, conviene también tomar distancia de nuestras actividades con el fin de examinarlas para distinguir lo útil de lo superfluo. A continuación, se exponen algunas técnicas que permiten optimizar nuestra energía en la vida diaria. Limitar los gestos inútiles para descargar la mente. Los vínculos entre el cuerpo y la mente son omnipresentes en la cultura japonesa y de manera especial en el budismo zen. La finalidad de la meditación sentada es serenar la mente para que pueda salir de las ilusiones que ella misma crea. Pero no se trata de un proceso únicamente intelectual, también ha de ir acompañado de un trabajo corporal. Debido a su interacción constante, los gestos inútiles del cuerpo pueden provocar la agitación de la mente. Por esta razón, los monjes budistas meditan en posición de loto. Esta postura estabiliza todo el cuerpo para permitirle permanecer perfectamente inmóvil. Sin necesidad de preocuparse por el mundo exterior, el practicante puede por fin centrarse en sí mismo. Si la serenidad interior es una búsqueda universal, en Japón se traduce en una voluntad de regulación rigurosa. Aunque pueda sorprendernos, se trata de un método muy eficaz. En la práctica, la ceremonia del té ilustra a la perfección los efectos calmantes de los rituales para la mente. Denominada con los términos japoneses Sado o Sha-no-yu, no deja nada a la improvisación. Todo está minuciosamente determinado por un protocolo inmutable. El método de doblar el fukusa, el paño que sirve para limpiar los utensilios. La forma de colocar el cucharón hishaku sobre el recipiente de hierro después de haber sacado el agua caliente. La manera de examinar el shasen, el pequeño batidor de bambú, antes de utilizarlo para mezclar el polvo del té con el agua. El sentido en que girar el cuenco para presentarlo a los invitados. El hecho de tener que recordar todos los gestos puede agobiar al principiante, pero, en realidad, se han definido para liberar la mente. Cada pequeño movimiento ha sido optimizado y regulado con el fin de que el cuerpo pueda moverse sin recurrir a la parte consciente del cerebro. Como no es necesario tomar decisiones,
La persona entrenada es capaz de realizar toda la ceremonia en un estado de intensa meditación. Así comprendemos que las reglas no se establecen para frenar la creatividad, sino para permitir que la mente, con frecuencia agotada, descanse un poco. Esta técnica también puede aplicarse al mundo profesional. Diversos estudios demuestran que los trabajadores se pasan varias horas al mes buscando documentos o material, grapadoras, bolígrafos, etc. Esto tiene un gran impacto en la eficacia del trabajo, pues nuestro cerebro, empleado en buscar activamente un objeto, necesitará, después de encontrarlo, varios minutos para recuperar su capacidad de concentración. Uno de los mejores métodos para eliminar rápidamente estos muda consiste en copiar las reglas de la ceremonia del té japonesa. Basta con establecer un solo lugar para cada objeto y definir un ritual rápido de ordenación después de su uso. Este hábito debe aplicarse también al entorno virtual, es decir, a la manera de organizar el ordenador. En resumen, para aumentar la eficacia y reducir la fatiga nerviosa, es indispensable regular algunas cosas de la vida diaria con el fin de suprimir los gestos inútiles, muda, y crear reflejos automáticos que no requieran de la intervención constante de la parte consciente del cerebro. Controlar los pensamientos inútiles que consumen energía. Los budistas suelen comparar la mente con un caballo asustado que da vueltas en círculo en su corral hasta caer rendido. Para evitarlo, nos aconsejan vaciar nuestra mente de nosotros mismos. La meditación es uno de los mejores métodos para serenar la mente. En contra de lo que podríamos creer, el objetivo no es eliminar los pensamientos, sino dejar que fluyan sin juzgarlos. Aunque no son de naturaleza material, nuestro cerebro necesita energía para producirlos. Una vez que han aflorado a nuestra conciencia con la forma de un recuerdo o una proyección en el futuro, emitimos un juicio de valor que también consume una dosis importante de energía. Cuando formulamos un juicio de valor negativo sobre un pensamiento, este tiende a manifestarse de nuevo. En el peor de los casos, este círculo vicioso provoca un auténtico bloqueo y la mente se encuentra completamente prisionera de ese pensamiento. Se dice entonces que damos vueltas en círculo. Somos como el caballo asustado de la metáfora budista, que, a pesar de su fuerza, no puede disfrutar de la belleza del mundo y se consume en su corral. La meditación nos proporciona la serenidad necesaria para tomar distancia y saltar por encima de las barreras mentales que nos mantienen prisioneros. Una vez liberada, la mente puede contemplar nuevos pensamientos sin emitir juicios de valor y puede utilizar su energía para actividades más constructivas. La cultura japonesa tradicional concede una gran importancia a los ejercicios de visualización en el proceso de meditación. Dichos ejercicios permiten liberar la mente de los pensamientos negativos. Para más información, consulta el capítulo dedicado al término mitate en las páginas 49 a 55. Establecer objetivos intermedios para comprobar con regularidad la eficacia de nuestros métodos. No basta con la fuerza de voluntad para tener éxito en aquello que emprendemos. Tanto en los estudios como en la vida profesional, es importante diseñar un método que nos sirva para optimizar nuestras competencias. Con el fin de evitar esfuerzos inútiles, debemos empezar por identificarlos. La mejor manera de hacerlo consiste en establecer objetivos intermedios medibles que nos permitan comprobar nuestro progreso. En la práctica, en el aprendizaje de una lengua extranjera, muchos estudiantes empiezan por hacer listas de vocabulario interminables. Su método de aprendizaje se limita con frecuencia a la lectura de estas fichas. Con esta práctica, el estudiante parece responsable, pero en realidad pierde mucho tiempo. Si no cambia de método, sus resultados no serán positivos y se desanimará. Para evitarlo, basta con que intente recordar al final del día todas las palabras que ha leído en su ficha. Si no recuerda más del 70%, debe cambiar de método. El cerebro solo guarda en la memoria a largo plazo la información que considera importante.
Ahora bien, para que nuestro sistema nervioso conceda interés a una información, necesitamos la presencia de una carga emocional concreta o la repetición de dicha información varias veces durante cierto tiempo. Como es imposible asociar cada palabra con una emoción intensa, cuando aprendemos un idioma, tenemos que repetir cada nuevo término varias decenas de veces al día durante una semana para memorizarlo bien. Esta técnica puede aplicarse a todas las actividades que requieran un proceso de memorización. Pero lo más importante es recordar que, para evitar los muda, es imprescindible fijarse regularmente objetivos intermedios con el fin de comprobar el avance de nuestros proyectos. Comprender la alternancia de ritmos rápidos y lentos. La cultura asiática se basa en la noción del yin y el yang. Según esta teoría, tanto nosotros como el mundo que nos rodea estaríamos bajo la influencia alterna y constante de estas dos energías, una positiva y la otra negativa. Nuestra vida diaria está marcada por ciclos de aceleración y de ralentización de las funciones vitales. Cuando somos conscientes de la existencia de estas alternancias, podemos controlar mejor su influjo en nuestra vida. Los avances de la medicina moderna han confirmado que, a lo largo de un mismo día, nuestro cuerpo se encuentra sometido a varios ciclos hormonales. De este modo, nuestro metabolismo cambia en función de los índices de cortisol, serotonina y melatonina. Con el fin de ser más eficaces, conviene reservar los momentos en los que nuestro potencial está al máximo nivel para las tareas realmente productivas y creativas. Aunque existen constantes comunes a todos los seres humanos, sin embargo, los ritmos difieren en función de los individuos. Por ello, es importante aprender a escuchar nuestro propio cuerpo y a identificar sus ritmos para optimizar nuestra jornada en función de sus altibajos. No puede haber eficacia sin armonía, lo que incluye la alimentación y los horarios de sueño más adecuados para nosotros. No perder el tiempo en lo que no merece la pena. Cuenta la leyenda que un día Confucio sorprendió a uno de sus discípulos discutiendo con una abeja. El tema de la disputa era el número de estaciones que había en un año. Mientras que el discípulo de Confucio sostenía que había 4, la abeja se empeñaba en afirmar que solo eran 3. El maestro percibió cómo la cólera invadía el corazón de su alumno. Le interrumpió y dijo a la abeja: «Está en lo cierto, señora. Un año solo tiene 3 estaciones. Mi alumno aún es ignorante. Voy a educarlo. Ya puede marcharse». Satisfecha, la abeja se alejó tan contenta. Fuera de sí, el discípulo se puso a gritar: «Primavera, verano, otoño e invierno. Sabe perfectamente que son 4 estaciones. Maestro, ¿por qué me ha desautorizado delante de la abeja?». Confucio miró a su discípulo y le dijo: «Ya sabes que los insectos mueren en otoño debido al frío. Por lo tanto, no conocen el invierno, ni sirve de nada intentar explicárselo. He puesto fin rápidamente a la disputa porque he notado que te estaba afectando. Prefiero que reserves tu energía para discusiones más interesantes». El deseo de comprensión es un sentimiento muy humano, pero a veces nos hace sufrir más de lo necesario. La experiencia es una tenue lámpara que solo ilumina al que la lleva. Celine. Aceptar que hay cosas que solo nosotros comprendemos nos sirve de protección. La cólera y la tristeza son muda para la mente. En esos momentos, conviene recordar la parábola de la abeja y dejar de increpar al otro, porque resulta muy difícil de entender lo que no podemos experimentar por nosotros mismos. Regla de oro número 9. バカ、 Idiota. Afianzar los propios criterios. En este mundo, el auténtico poder no reside en la autoridad, sino en la influencia. El poder que únicamente busca la dominación y desdeña la influencia solo tendrá una existencia frágil y precaria. Alexandre Binet. En su obra titulada El indiferentismo religioso,
publicada en 1845, el teólogo Alexandre Binet lanzaba esta advertencia a los que intentaban dirigir a las personas por la fuerza, sin aprender a entrar en su corazón. Un auténtico líder no necesita dar órdenes ni proferir amenazas. Su actitud inspira confianza, de modo que, cuando se convierte en un modelo, la gente le sigue espontáneamente, sin necesidad de pedírselo. Ahora bien, si alguien desea convertirse en un ejemplo para los demás, debe aprender a controlarse a sí mismo. Por ello, antes de pretender guiar a nadie, hay que liberarse de toda influencia. El que no admite una opinión distinta a la suya puede estar seguro de que es un idiota. Émile de Girardin, célebre defensor de la libertad de prensa. Pero, ¿qué opinión nos merece el individuo que solo considera importante lo que opinan los demás, sin buscar nunca respuestas por sí mismo? Sapere aude, atrévete a saber. Immanuel Kant había comprendido perfectamente el alcance de esta máxima cuando la convirtió en el símbolo de la filosofía de la Ilustración. Quien es incapaz de decidir por sí mismo está condenado a seguir las ideas de los otros. Así fue como nuestras sociedades cayeron en el pasado en dogmatismos homicidas. Antes, la censura era un obstáculo para la libertad de pensamiento. Ahora es el miedo al rechazo lo que coarta nuestro espíritu crítico. La verdad no pertenece a nadie. La persona que no es capaz de hacer uso de su razón siempre se dejará influir por los demás. Sea cual sea su posición jerárquica, su poder real solo es un simple espejismo que se desvanecerá en el momento que más lo necesite. El mundo de la empresa está lleno de directivos que, incapaces de tomar sus propias decisiones, se dejan influir por la última persona que conocen. Esos decisores indecisos no consiguen definir e implantar un proyecto de una duración superior a unas cuantas semanas. Apenas han empezado a probar un método cuando cambian de opinión por consejo de un enésimo observador exterior a quien no le convence del todo. Traducido con frecuencia por la palabra idiota o tonto, el término japonés baka ilustra la importancia de cultivar el valor de pensar por uno mismo. Baka se escribe a veces con 2 caracteres, el primer carácter que designa caballo y el segundo que designa un gamo. Algunos etimologistas explican que la elección de esos 2 caracteres estaría relacionada con la historia de un emperador que quedó en ridículo delante de su pueblo. Cuenta la leyenda que, en la época de la dinastía Qin, el segundo emperador se había convertido en la marioneta de uno de sus eunucos, de nombre Cao Gao, que era un gran manipulador. Un día, el eunuco decidió probar la fidelidad de los altos funcionarios que lo rodeaban. Para ello, reunió a la corte y ofreció un gamo al emperador diciéndole: «Os regalo un caballo». Estupefacto, el soberano no pudo ocultar su sorpresa y preguntó: «¿No es un gamo?». Cao Gao volvió la cabeza y lanzó una mirada sombría a las personas presentes en la sala. Por miedo a la venganza del eunuco, toda la asamblea respondió que era un caballo. El emperador, de espíritu débil, se dejó convencer de que el gamo que le habían regalado era un caballo y lo trató como tal. De modo que se convirtió en el hazmerreír de parte de su imperio. El sentido común es la cosa mejor repartida del mundo, decía Descartes, pero hace falta tener el valor de utilizarlo a fondo. Las diferentes escuelas japonesas de budismo zen enseñan a sus discípulos a liberarse de lo que llaman la ilusión. Este método, que consta de varias etapas, se puede aplicar a la vida diaria para evitar ser un baka. Aprender a reconocer que somos influenciables. Para no convertirse en un baka, la primera etapa consiste en tomar conciencia de los límites de nuestro libre arbitrio. Aunque a veces tengamos la sensación de ser libres en nuestras opiniones y nuestros actos, solo se trata de una ilusión. Numerosos equipos de psicólogos han demostrado que, en realidad, muchas de las decisiones que tomamos están determinadas por el inconsciente. El cerebro racional, que rara vez participa en el proceso, se suele limitar a encontrar argumentos concretos a posteriori para confirmar esas decisiones.
De este modo, el inconsciente condiciona gran parte de nuestra vida. El ser humano, programado por su ADN para vivir en sociedad, está naturalmente muy influido por el comportamiento de sus semejantes. La aceptación de esta realidad forma parte de las primeras etapas de la práctica del budismo zen. Para que comprendan quiénes son de verdad, se invita a los jóvenes monjes a meditar sobre la noción del no yo. Este concepto, que resulta desconcertante para muchos occidentales, hace referencia simplemente a la interdependencia. En este mundo no existe ninguna cosa, ni mucho menos un ser vivo, que sea independiente y autosuficiente por completo. La metáfora de la red de Indra ilustra a la perfección esta realidad. Indra, el dios celeste, posee una red extraordinaria que se extiende hasta el infinito. En cada nudo de la red que une las cuerdas que la forman hay un pequeño diamante. Cuando un diamante brilla, su luz se refleja en otro diamante, que a su vez la refleja en otro más. Cada piedra preciosa tiene una existencia individual, pero al mismo tiempo depende de las demás. Si una vibra, provocará una ondulación en la red y las otras piedras se moverán también. El ser humano se parece a estos diamantes. Aunque tenga una existencia propia, interacciona sin cesar con otros individuos y con todo su entorno. Ser una persona libre no significa vivir en la ilusión de una independencia total. La primera etapa para preservar nuestro libre arbitrio consiste en tomar conciencia de que estamos constantemente sometidos a la influencia de todo lo que nos rodea. Sobre este tema, Gustav Meyrink, el autor de la célebre novela El Golem, escribía en Los Cuatro Hermanos de la Luna: los influjos que no alcanzo a discernir son los más poderosos. Aprender a elegir nuestras influencias. Para no ser un vaca, la primera etapa fundamental es comprender que todos somos influenciables. Una vez superada esta etapa, la segunda consiste en aprender a elegir nuestras influencias. El cerebro se encuentra en constante evolución, modifica y refuerza sin cesar sus conexiones en función del entorno. Esta transformación tiene lugar aunque nos desagrade lo que nos rodea y no deseemos concederle la menor importancia. Quien se frota con tinta se vuelve negro. Confucio. Significa que, para llevar la vida que deseamos, primero debemos crear un entorno favorable. Cuando pasamos mucho tiempo con alguien, aunque no nos resulte especialmente simpático, reproducimos sin querer algunos de sus comportamientos o adoptamos algunas de sus opiniones. También sucede con personas que no se encuentran físicamente presentes, como, por ejemplo, los actores de una película, un escritor a través de sus obras o un cantante a través de su música y sus videoclips. Estamos constantemente sometidos a la influencia de alguien. Aunque estemos obligados a relacionarnos con ciertas personas como los compañeros de trabajo, los vecinos o los miembros de nuestra familia, sin embargo, somos libres de elegir a nuestros amigos y las películas que vemos o los libros que compramos. Si queremos que algo cambie en nuestra vida, debemos empezar por modificar tanto nuestro entorno físico como el virtual. No ser el vaca de nuestras emociones. Vivir como personas libres significa aprender a no dejarnos manipular y también a estar atentos para no convertirnos en el vaca de nuestras emociones. La ira, la envidia, la tristeza y a veces incluso la alegría excesiva nos llevan a tomar decisiones que nunca habríamos adoptado en circunstancias normales. Para no hacer cosas de las que luego nos arrepentiremos, debemos aprender a desarrollar lo que los budistas llaman el tercer ojo. No se trata de un superpoder, ni nos permite percibir lo que los demás no pueden ver en el mundo, sino que es un ojo que mira al interior de nosotros mismos. Gracias a él podemos observar nuestras emociones para no acabar convertidos en sus esclavos. La práctica Zen no tiene por finalidad la eliminación de las emociones. La meditación nos enseña tan solo a controlar nuestra mente y a distanciarnos lo suficiente de nuestros sentimientos para que no nos esclavicen.
La meditación consiste en una introspección constante que permite distinguir entre nuestro yo más profundo y las emociones que nacen y desaparecen sin que podamos realmente controlarlas. Si uno no practica la meditación, es como un ciego en un mundo de una gran belleza, de inmensa luz y de color. Jiddu Krishnamurti. No ser el vaka de nuestra mente analítica. El budismo zen nos enseña que, después de reconocer que somos influenciables, después de haber creado un entorno propicio, incluso después de haber alcanzado el nivel en el que podemos asumir serenamente nuestras emociones, aún debemos estar en guardia para no dejarnos engañar por nuestra mente analítica. Este consejo puede resultar extraño. ¿Por qué deberíamos desconfiar de lo que se considera el núcleo de nuestra racionalidad? El ignorante piensa que es invulnerable, solo el sabio conoce sus límites. Para utilizar nuestra mente de la mejor manera posible, conviene conocer su funcionamiento real. Los seres humanos no tenemos acceso directo al mundo real. Para sobrevivir, contamos con los sentidos, que envían señales al sistema nervioso encargado de interpretarlas. A menudo, el cerebro solo procesa una mínima parte de la información que recibe. Para ser más eficaz, nuestro cerebro racional solo se ocupa de las cosas que considera importantes. En otras palabras, nos oculta información adrede. En la práctica, existe un sencillo experimento para demostrar que el cerebro oculta intencionadamente a nuestra conciencia cierta información que le transmiten los sentidos, sobre todo en el caso de la vista. Prueba a hacer lo siguiente. Invita a un amigo o a un compañero a sentarse contigo en una sala y pídele que encuentre 5 objetos azules en menos de 30 segundos. Cuando haya pasado ese tiempo, indícale que cierre los ojos y los describa en voz alta. Es muy posible que realice el ejercicio sin demasiadas dificultades. Entonces es el momento de explicar a tu cobaya que, a pesar de haber acertado, ha sido víctima de una manipulación de su cerebro. Para ello, invítale a cerrar de nuevo los ojos y pregúntale por los objetos rojos que se encuentran en la sala. Comprobarás que le resulta difícil enumerarlos. Sus ojos han visto esos objetos, pero su cerebro está centrado en la búsqueda del azul y no ha procesado la información relativa a los otros colores. Antes de fiarnos de nuestros análisis, conviene que nos preguntemos siempre si nuestra perspectiva o nuestro campo de observación no son limitados. No tener miedo a que nos llamen vaca. Con lo difícil que es conocerse a uno mismo, ¿cómo podemos pretender que algún día los demás nos comprendan plenamente? La parábola del eunuco Sao Gao y el emperador nos revela que el auténtico vaca no es el que no sabe reflexionar, sino el que no se atreve a defender su verdad. Ser vaca no significa fracasar en el camino emprendido. Ser vaca significa emprender un camino que no es el nuestro. Hemos aprendido a buscar verdades universales, pero la ciencia moderna nos enseña que no tenemos acceso directo al mundo y que nuestra vida solo es una experiencia única y particular de la materia. Lo que es bueno para unos no tiene por qué serlo para otros. Por ello, cuando los primeros vientos glaciales del invierno soplan en las llanuras y las temperaturas descienden bajo cero, los patos se meten en el agua para calentarse y las liebres se quedan en su madriguera. Más vale arriesgarse a tropezar con los obstáculos de los recovecos que llevan al camino de nuestro corazón que recorrer por las autopistas de la conformidad y alejarnos de nuestras aspiraciones profundas. Solo aquel que no tiene miedo a que le llamen vaca puede esperar no serlo. No te conviertas en una liebre que se ahoga por haberse metido en un arroyo para imitar a los patos. No compartir todas nuestras verdades. Para alcanzar la realización personal, hace falta tener el valor de construir nuestras propias verdades, pero nuestro apego a ellas no debe llevarnos al aislamiento. Hemos de vivir como personas libres, pero debemos guardarnos de acabar como personas solas. Nuestro espíritu crítico no debe hacer que nos olvidemos de nuestro corazón. Somos animales gregarios, necesitamos vivir en sociedad.
Es importante aprender a compartir nuestras ideas únicamente con aquellos que son capaces de entenderlas. Esto no significa que solo podamos conversar con las personas que piensan como nosotros, pero es preferible saber guardarse algunas cosas para uno mismo. La vida es más apacible cuando comprendemos que, en ocasiones, la armonía es más valiosa que la verdad. ¿Cuántas parejas, amistades y empresas se han disuelto por pequeñas verdades subjetivas que se resistían a permanecer ocultas? Quien se deja influir y no se atreve a pensar por sí mismo es un vaca. Pero, ¿qué decir de los que se enfadan irremediablemente con una persona importante de su entorno por un motivo que no merece la pena? Aunque sus argumentos sean correctos, el que hiere a los que ama siempre es un vaca. Conceder más importancia a un razonamiento que a una persona es señal inequívoca de que se carece del más mínimo sentido de la prioridad. El debate debe ayudarnos a ser mejores, pero cuando el intercambio de ideas pone en peligro una relación importante, conviene guardarse para sí algunas opiniones con el fin de proteger los lazos de amor y de amistad que nos unen al otro. Más vale parecer equivocados en lo relativo a pequeños detalles que encontrarnos con el vacío a nuestro alrededor. Más vale parecer un vaca que convertirse en un sabelotodo solitario. Regla de oro número 10. おもてなし、 Hospitalidad. Sinceridad ante todo. Era la casa de un labriego, pero, por lo que a hospitalidad se refiere, no le iba en saga ningún palacio real. Viaje al centro de la tierra, Julio Verne. Al leer estas palabras extraídas de la célebre novela de Julio Verne, nos damos cuenta de que el autor nos lleva más allá del centro de la tierra, de que nos conduce sin saberlo al corazón del ser humano. Con esta frase nos enseña que nuestra mayor riqueza solo se manifiesta cuando la compartimos, porque esta riqueza no es otra cosa que nuestra humanidad. En nuestras sociedades caracterizadas por lo que Pascal Bruckner llama la tiranía de la felicidad, la obligación de parecer felices nos hace olvidar con demasiada frecuencia lo que realmente puede llenar nuestra vida: hacer felices a los demás. En países como Japón, donde la economía está basada tradicionalmente en el cultivo de arroz, una agricultura que necesita la ayuda de un mayor número de personas que el cultivo del trigo, la importancia de la convivencia parece arraigada de manera más profunda en el inconsciente colectivo que en las sociedades en que el pan constituía la base de la alimentación. Esto explica que la hospitalidad se considere una de las virtudes principales. Mientras que nuestras instituciones académicas más prestigiosas conceden una gran importancia al desarrollo del pensamiento crítico de sus alumnos, en Japón, lo que más se valora de los nuevos empleados es la capacidad de acoger a los demás. En efecto, una empresa, por grande que sea, no puede pretender sobrevivir y mucho menos prosperar sin el apoyo de sus socios. Una visión cínica del mundo podría hacernos creer que el mero poder económico de una sociedad le asegura la fidelidad de sus colaboradores. Sin embargo, hay muchas empresas pequeñas y emergentes que logran crear rápidamente vínculos duraderos con socios establecidos en el mercado. No todos los directivos de esas compañías proceden de las más prestigiosas escuelas de negocios ni han realizado una importante aportación de capital, pero la gran mayoría posee una cualidad esencial: saben ganarse el aprecio de los demás. La cortesía no se aprende como una lección que un niño recita mecánicamente. Emmeline Raymond. Por este motivo, la cortesía no forma parte de los programas de nuestras escuelas de comercio, que se centran principalmente en reglas y definiciones fáciles de memorizar y de aplicar. En la búsqueda desenfrenada del beneficio, ¿es realmente útil saber hacerse querer? Se suele decir que, en este mundo, el dinero es el rey, pero falta precisar que no es un monarca absoluto. Con frecuencia, su autoridad se ve cuestionada por un déspota más totalitario aún, el inconsciente. Creemos vivir en un mundo dominado por el materialismo, cuando en realidad son las emociones las que mueven los hilos del poder. Como hemos visto,
La gran mayoría de nuestras decisiones están determinadas por juicios de valor. Muchas veces, la parte racional de nuestra mente solo sirve para encontrar argumentos concretos con el fin de justificar decisiones que hemos tomado a nivel inconsciente. La negociación no es una ciencia, sino un arte, en el que los sentimientos son tan importantes como el intelecto. Aprender a negociar es comprender cómo provocar ciertas emociones en nuestro interlocutor. Unas personas intentan manipular al otro utilizando el miedo y otras halagando su ego, pero ninguna de estas técnicas permite entablar relaciones sanas y duraderas. Un socio estará más predispuesto a colaborar y a hacer concesiones si aprecia sinceramente nuestra compañía. Probablemente este es uno de los principios básicos que comparten un gran número de directivos japoneses. La singular importancia que otorgan los habitantes del país del sol naciente al arte de la acogida se puso en manifiesto en 2013, con ocasión del discurso de presentación de la candidatura oficial de Japón para organizar los Juegos Olímpicos de 2020, pronunciado por la famosa presentadora de televisión Crystal Takigawa. Consciente de que ni los medios de comunicación ni los espectadores iban a recordar todo su discurso, la presentadora se propuso encontrar una palabra sencilla e impactante que pudiera captar la atención y resumir las fortalezas de la candidatura de su país. Omotenashi, la palabra que escogió Crystal Takigawa, fue repetida rápidamente por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Traspasó el mero contexto de los Juegos Olímpicos y se convirtió en uno de los eslóganes utilizados en las campañas de promoción de Japón como destino turístico de los siguientes años. Traducida con frecuencia como hospitalidad, omotenashi es un término complejo que encierra varios grados de interpretación. Al contrario de la mayoría de las palabras del vocabulario japonés, omotenashi puede escribirse de varias maneras. La versión más corriente significa aportar y hacer hasta el final. Con la pronunciación de los caracteres chinos, se puede formar un juego de palabras y escribir omotenashi de otra manera, lo que significa sin superficie, sin doblez, sin segunda intención. Omotenashi no es una mera hospitalidad de fachada, sino sobre todo una manera de pensar en el invitado y de tratarlo enfocada a crear un momento de sincera humanidad. La razón es un elemento imprescindible, pero no suficiente para tener éxito en aquello que emprendemos. Apenas hay grandes cosas que podamos realizar solos. Por ello, es importante establecer relaciones armoniosas con los que nos rodean para contar con su ayuda. El concepto de omotenashi comprende varias etapas que permiten crear esta magia. Este proceso no está reservado únicamente al ámbito de la empresa, sino que también se puede aplicar a la familia, la pareja, los amigos, etc. Aportar lo necesario. Sen no Rikyu es uno de los maestros que ha tenido mayor influencia en la ceremonia del té de Japón. Cuando uno de sus discípulos le preguntó cuáles eran los secretos de su arte, él respondió: prepara un delicioso cuenco de té, prende el carbón vegetal para que caliente el agua, coloca unas flores como si estuvieran en el campo. En verano evoca el fresco, en invierno el calor. Anticipa el tiempo de cada cosa. Prepárate para la lluvia. Ten con tus invitados todas las consideraciones posibles. Shoshitsu Zen, vida de té, espíritu de té. La respuesta del maestro parece simple, pero si se analiza con atención, se puede descubrir que está llena de enseñanzas. Al insistir en la sencillez y el sentido común que deben presidir a la organización de una ceremonia del té, Sen no Rikyu nos invita a ser conscientes de que la negligencia no es el único defecto que debemos evitar. Profundamente imbuido de los grandes principios Zen, sabía que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. Por ello, el maestro le enseñaba a los discípulos que existen dos inclinaciones del alma humana que, cuando no se controlan, pueden romper la armonía entre el anfitrión y su invitado. Debemos aprender a desconfiar de nuestro ego, que nos incita siempre a impresionar a la persona que recibimos. Los detalles que tengamos con ella solo deben pretender que se sienta cómoda y a gusto, en lugar de destacar nuestra persona.
Por esta razón, Zen no Rikyu recomendaba a sus alumnos que no sirvieran el té en cuencos particularmente elaborados, sino que simplemente cambiaran la decoración para evocar la frescura en el verano y la calidez en el invierno. También les pedía que prepararan un paraguas para sus invitados en caso de necesidad, en lugar de buscar las láminas más raras. Omotenashi no es el arte de impresionar, sino el de cuidar a una persona para que pase un buen rato en nuestra compañía. La segunda inclinación que debemos evitar es el dogmatismo. El protocolo no es un fin en sí mismo, sino un medio para crear un momento único. Quien anteponga el respeto a los códigos al bienestar de su invitado se aleja de la vía del omotenashi. Se cuenta que una de las ceremonias que más emocionó al gran maestro Zen no Rikyu fue la que le preparó un simple cultivador de té. Como no dominaba el protocolo, cometió varios errores que hubieran provocado las carcajadas de los alumnos del gran maestro. Pero Zen no Rikyu no se fijó en esos errores, sino que se conmovió con la sensibilidad sincera del cultivador que había hecho todo lo posible por mostrarle su respeto y su benevolencia. Disfrutar agasajando a nuestro invitado. Como ya hemos indicado, omotenashi significa habitualmente aportar y hacer hasta el final, pero también puede escribirse con otros caracteres chinos que significan sin superficie. Esta idea nos permite comprender en profundidad el sentido del término. Omotenashi no entraña la búsqueda de la perfección, sino la búsqueda de la sinceridad. Lo importante es lo que se esconde en el fondo de las cosas, lo que no es superficial. Cuando recibas a una persona, no intentes hacerlo demasiado bien. Empieza por sentirte feliz de poder compartir unos instantes con ella. En la práctica, sin duda, una boda es uno de los acontecimientos más importantes de la vida de las personas, pero también uno de los más difíciles de organizar. Cada detalle es importante porque todos contribuyen a lograr una bonita ceremonia. Sin embargo, ¿de qué servirían un anillo reluciente, unos vestidos extraordinarios y la imponente tarta si los novios no se amaran profundamente? El aspecto material es indispensable para que la organización de un acontecimiento no sea un fracaso, pero para que sea un éxito, hace falta una magia que solo puede venir del corazón. Y lo mismo puede aplicarse a una celebración religiosa, una velada con los amigos o la familia, así como una reunión profesional. La sonrisa es el primer indicador de la sinceridad de los sentimientos. Se puede disfrutar de una cena en un gran restaurante frente a una persona que mantiene una cara inexpresiva en todas las conversaciones. El mejor medio de agradar a un invitado es expresarle el placer que nos causa su visita. Buscar la sorpresa antes que la perfección. ¿Cómo actuar correctamente en una ceremonia? El protocolo difiere según las ocasiones y las costumbres locales, pero también según las expectativas de los invitados y las características del momento. Recibir a los demás no es una ciencia exacta, sino un arte. No hay recetas universales que podamos aprendernos de memoria para estar seguros de agradar siempre a nuestros invitados. Sin embargo, hay dos cosas que debemos evitar por completo para preservar la magia del encuentro: la banalidad y el mal humor. En este mundo desencantado, la vida diaria es sinónimo de aburrimiento. El individuo moderno no sabe disfrutar de los pequeños placeres de la vida, sobre todo de las cosas que considera normales y obvias. Para ser felices no necesitamos recibir muchas cosas, sino simplemente recuperar nuestra capacidad de asombro. Sin duda, la sorpresa es uno de los mejores remedios contra la banalidad. No intentes ser perfecto, más bien aprende a aderezar cada encuentro, de manera constante, con pequeñas atenciones inesperadas. Difícil de traducir, omotenashi sería el arte de acceder a la felicidad agradando a los demás. El ensayista y filósofo francés Vincent Céspedes llegó a la misma conclusión. La verdadera felicidad no se conjuga con el verbo tener ni con el verbo ser, sino con el verbo entregar. Entregar felicidad, entregar el alma y renacer transformado,
recuperar el encanto y acoger a los demás en uno mismo. Conclusión. Se suele decir que no hay nada peor que morirse con remordimientos, pero creo que es más triste vivir sin tener ninguna meta. Con el tiempo, he aprendido a aceptar mis imperfecciones porque, contempladas desde la distancia, me he dado cuenta de que me han permitido siempre avanzar y me han abierto un camino de nuevas oportunidades. Tengo una inclinación especial por la música y la pintura. Estas dos formas de arte conectan directamente con mi inconsciente y me ayudan, de forma instantánea, a ver tanto el mundo como mi existencia de manera diferente. La aparente falta de sentido de numerosas obligaciones de la vida me produce la sensación recurrente de que la vida se me escapa. Cuando llega la noche, la agitación se calma y mi mente recupera la libertad de pensar en lo que desea. Aparece otro mal, el aburrimiento. Me da miedo este verdugo implacable que ejecuta las pequeñas alegrías de la vida porque no le resultan extraordinarias. Pero basta con que suenen unas notas de música para que toda mi alma vibre y me dé cuenta de que la esencia de mi ser supera con mucho los límites que la vida cotidiana me deja expresar. Bastan unos trazos en un lienzo para que toda mi mente se proyecte en otros universos y tome conciencia de que mi mundo interior puede ser también una fuente de satisfacción. El progreso tecnológico nos hace más fácil la vida cotidiana, pero solo el arte es capaz de sublimarla. Solo el arte puede transformar la banalidad en poesía, las dificultades en aventuras y los sacrificios en realización personal. Algunos individuos nacen con la convicción de que pueden hacer del mundo un lugar mejor. En mi caso, he decidido dedicar mi vida a intentar reencantarlo. Pero, por desgracia, pasión no siempre es sinónimo de talento. Enseguida me di cuenta de que la pintura y el dominio de un instrumento musical eran sueños que estaban fuera de mi alcance. Se suele decir que la perseverancia es una cualidad imprescindible para la realización personal, pero no conviene cruzar la línea, camuflada con mucha frecuencia, que nos lleva a la obstinación, fuente de tantas frustraciones. Y si nuestras limitaciones no fueran barreras, sino escalones que ascienden ante nosotros para que subamos aún más arriba. Con el tiempo, me di cuenta de que, aunque no sabía pintar ni tocar un instrumento, tenía, sin embargo, cierta inclinación por la escritura. Con las 26 formas simples del alfabeto se pueden dibujar paisajes espléndidos, ante los que nuestra alma se sienta maravillada, y se pueden crear personajes cuyos actos nos emocionen y nos inspiren. Las palabras pueden sonar como notas cuya melodía nos hace vibrar en lo más profundo de nuestro ser, para devolvernos la sensación de vivir en plenitud. Apasionado por la lectura y la escritura, exploré la poesía y la filosofía. Me di cuenta de que, aunando la belleza y la sabiduría, se podían obtener una fuerza y un valor capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero, ¿quién de nosotros tiene en la actualidad tiempo para leer habitualmente? Aunque me apasiona la lectura, debo confesar que solo leo en el transporte público que cada día cojo para ir a trabajar. La filosofía no puede limitarse a especulaciones abstractas, sino que debe movernos a actuar, cambiar lo que hemos de cambiar y conservar lo que hemos de conservar. Ahora bien, para hallar la fuerza de actuar en los textos, tenemos que ser capaces de recordarlos en el momento oportuno. Después de trabajar en la esfera diplomática como redactor, me di cuenta de la importancia de las palabras concepto. Lo fundamental de un discurso de varias decenas de minutos se puede resumir en 2 o 3 palabras. Fáciles de memorizar, estas palabras permiten a nuestro cerebro encontrar rápidamente todo el desarrollo de un pensamiento complejo. Estas palabras concepto son puentes que unen la sabiduría con la acción. Tras una década de investigación sobre la cultura japonesa y sus principales corrientes de pensamiento, buscaba un medio simple y eficaz para recordar todas sus enseñanzas con el fin de aplicarlas a la vida diaria. Consciente de la importancia de las palabras concepto, empecé a buscarlas en la lengua japonesa. La lectura de un diccionario etimológico fue para mí una auténtica revelación. Las palabras más profundas del japonés no son términos arcaicos reservados a una élite, sino términos de uso corriente.
Este libro reúne las 10 palabras japonesas cuyas enseñanzas me han resultado más útiles, tanto en la vida profesional como personal. Concisas, pero con cierto grado de interpretación, estas palabras se han convertido para mí en reglas de oro que me permiten encontrar la motivación necesaria para realizar un trabajo personal día tras día. Espero sinceramente que sean para ti también una fuente de inspiración constante y te ayuden a convertirte en lo que deseas ser.